Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Linda Giras Enríquez Oliveros. Voy a validar en la cédula. Hago parte del grupo 637 del curso de Fundamentos de Programación de Programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAM. Y también hago parte del Centro José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. En estos momentos procederé a realizar la sustentación de la evaluación final del curso. Bueno, para este trabajo yo tomé la decisión de realizar el problema 3, que nos dice que una empresa necesita un sistema para gestionar la información de sus empleados. La empresa tiene diferentes departamentos y cada empleado tiene un salario y un nivel de desempeño anual que afecta sus bonos. Entonces, básicamente eso es un resumen de lo que es el programa. El programa yo lo dividí en tres partes: en mensaje informativo para el usuario, la parte de definición de funciones y la última es el mostrar en pantallas el final. Entonces, la primera parte, como dice, un mensaje informativo para el usuario, es para introducir al usuario de qué es lo que va a pasar en ese programa. Iniciamos con un print que se utiliza, es una función utilizada para mostrar en la terminal un mensaje que queramos informar más, no es una función para interactuar. Eh, Abrimos paréntesis y utilicé triples comillas para que al momento de poder ingresar los datos pueda darle espaciados para que quede más organizado el texto. En caso, si yo utilizara solamente unas comillas dobles, pues no podría realizar esto, sino que tendría que mandar todo en una línea recta. Entonces, eso es lo que me permite realizarlo así y lo dejo acá sin indentación para que me aparezca todo alineado. Entonces, acá yo pongo que bienvenido al sistema de gestión de empleados de la empresa tal. Eso ya fue relleno de mi parte para hacer más dinámico el proyecto. Entonces, a continuación se informa cómo asignan los bonos. Esto me parece pues importante relacionarlo, ya que en otras partes, en la otra parte del programa pues se va a utilizar y es bueno que el usuario, quien esté realizando el programa, pues sepa cuál es el funcionamiento de los bonos y cómo se van a aplicar. Entonces ahí están los niveles de desempeño del 20, del 15, del 10, del 5 y si no recibe bono, acorta los niveles. Entonces con esta información ya se da inicio a la parte de definición de funciones. En esta parte final agrego un slash invertido con una N. Bueno, para lo que me sirve es para realizar un espaciado en la terminal. Entonces, lo que siga debajo de ese, que es solicitar al usuario que ingrese cuántos empleados va a registrar en la base de datos, no me va a aparecer pegado, sino que me va a aparecer con un espacio. Entonces, en definir funciones, primero encontramos un bucle while, lo que nos sirve para solicitar la cantidad de empleados que se van a meter en la base de datos hasta que se cumpla una condición. O sea, que me siga solicitando esto infinidad de veces hasta que se cumpla la condición. Entonces, ¿cuál es la condición en este caso? Acá tengo una variable, la variable de empleados, que es donde se va a almacenar la cantidad de empleados que el usuario desee ingresar. Entonces, empleados igual int, lo que me indica que debe ser un número entero, ya que esta es la variable, un tipo de dato que le estoy indicando acá. Input, que es una función que se utiliza para que por medio de la terminal ingresen datos el usuario. Y me dice, por favor, ingrese la cantidad de empleados a registrar la base de datos. Esa es la condición. Entonces, si la cantidad de empleados, en este caso, es un if, un condicional para poder empezar a hacer, para poder agregar los condicionales y que se cumpla la condición. Entonces, si empleados, que es el número que se va a almacenar en esta variable, es menor a uno, entonces le pido que me bote un error, ya que en una empresa no pueden haber menos de un empleado. Entonces, y le pido que por favor ingrese un número válido. Acá utilizo continuo, lo que me indica que el bucle se siga repitiendo hasta que se cumpla. O sea, que siga y siga y siga, ya que si ingresan cero o un número negativo, pues me va a seguir votando lo mismo, que no pueden haber cero empleados o menos de cero empleados. Y me vuelvo a pedir que ingrese la cantidad. Acá tengo otra variable que es confirmar, que es en el caso de que se haya ingresado un número válido, pero la persona de pronto diga, ay no, me confundí, no voy a ingresar dos empleados, sino que voy a ingresar tres empleados. Entonces, acá ya tengo un input con, en este caso utilizo F al inicio, antes de las comillas dobles, ya que dentro del mensaje yo voy a llamar, o si quiero llamar una información que ya tengo en otra variable. Entonces, en este caso, si no tuviera la F, esta parte de empleados, que está acá como entre corchetes, no me parecería. Acá lo podemos visualizar. No, cuando yo lo quiera, bueno, cuando yo lo quiera mostrar en la terminal, pues no me va a llamar eso, sino que me va a aparecer solo los empleados. Entonces, necesito la F para eso. Ya sabemos que el slash con la N pues, es para generar un espacio. Si usted está tratando de ingresar empleados, desea modificar su elección, ingrese uno para modificar o dos para continuar. Entonces, acá ingreso otro bucle y me dice que bueno, si confirmar no está entre uno o dos, que es la respuesta que yo le estoy solicitando que ingrese, entonces, confirmar me debe mostrar un mensaje con una función input, ya que ahí mismo me tiene que dar otra respuesta de que respuesta inválida, ingrese uno para modificar o dos para continuar. Solamente son esas dos opciones. En caso de que elija dos, que es si confirmar es igual a dos, que es para continuar, entonces se rompe el ciclo. Para eso utilizamos el break, para romper el ciclo y que ya continúe con la próxima función. Y si no, entonces, como la opción uno era modificar, entonces perfecto, volveremos a solicitar que ingrese el número deseado para empleados a registrar y se vuelve a iniciar el ciclo. Acá hay un except que es para
A mí me gusta ponerlo ya que este me valida excepción a ese error que me valida en caso de ingresar cualquier otro carácter que yo no le estoy solicitando y me valida cualquier tipo de error que exista en Python. Entonces ahí le pido por favor ingresa un valor válido y se continúa o sigue el bucle. Ahora continuamos con variables y constantes para utilizar en el ciclo for, que es el que vamos a utilizar más adelante. Dice total nómina anual igual a cero, empleado mayor vacío, mayor salario igual a cero, y acá hay una constante que es el salario mínimo legal vigente del 2025 y acá agrego el valor. Entonces, esas variables están en ser, con ceros o con vacíos, se utilizan en este caso para acumular o agregar, almacenar. En esos casos, lo que vamos a utilizar más adelante. O sea, no sabemos cuál es el total de la nómina anual, no sabemos del empleado con mayor salario, ya que eso depende de la información que le vamos a ingresar. Entonces, esto queda vacío para que más adelante se almacenen en esas variables. Y pues el de salario sí que es una constante, eso no va a cambiar. La función para calcular el porcentaje del bono. Aquí definí una función para que no tenga que volver a utilizarla más adelante y volver a tener que agregar todo este chorrero, sino solamente llamar a la función como es calcular bono. Entonces, aquí en esta función recibe dos valores, que es el valor del salario y el valor de nivel de desempeño que se están utilizando más abajito en el ciclo for. Entonces, acá definimos que el salario anual es igual al salario mensual, que es el que vamos a estar ingresando, por 12. Y hay unos condicionales. Entonces, me dice que si el nivel de desempeño es igual a 5, recordemos que ya arriba yo había relacionado los porcentajes. Entonces, si el nivel de desempeño es igual a 5, entonces que me retorne o que me retorne el salario anual más el bono, que viene siendo el cálculo del bono, viene siendo el salario anual por el porcentaje, que en este caso, cuando es 5, es el 20%. Igual acá el resto. Entonces, utilizamos el if para poder seguir agregando más y más y más condiciones. Nivel de desempeño 4 del mismo modo, retornar tal, tal, tal. Y acá utilizo para nivel de desempeño 2 ya sabemos que hay un porcentaje, pero para el nivel del 1 pues no se utiliza ningún porcentaje. Entonces utilizo un else y que me retorne solamente el salario anual. Entonces, el ciclo for se utiliza, o en el for y in range empleados, tal, se utiliza para que recorra una secuencia una vez indicado el valor. En este caso, pues son los empleados. Por eso utilizamos acá empleados, una variable que se creó más arriba, y en esa variable pues iban a almacenar la cantidad de empleados que vamos a agregar. Entonces acá ya vemos print empleados y más uno que sirve para mostrar a los empleados o sea, es un acumulador para que se vaya mostrando. Acá ya defino una variable con tipo de dato string, que es una cadena de texto, input y el nombre del empleado, y se almacena el nombre del empleado, en departamento se almacena el nombre de departamento. Aquí hago un bucle para que el salario, ya que es una constante, me genere una condición de que pues la empresa no tiene ningún empleado que gane menos de un salario mínimo legal. Entonces, en caso de que se ingrese un valor inferior a ese, me siga pidiendo pues, el ciclo, se siga renovando el ciclo. Lo mismo con acá. Y el nivel de desempeño pedí lo mismo. El nivel de desempeño debe estar, bueno, no puede ser menor a 1 y no puede ser mayor a 5. Entonces ahí yo le agrego un condicional para que me bote esa validación. Ya casi para finalizar, tenemos salario total. Es igual a calcular, bueno, que fue la función que definimos más arriba. Entonces calcular el bono con salario y nivel de desempeño. Y me dice que el total de la nómina anual es más o igual salario total. Eso es para que se vaya acumulando y se vaya acumulando y me muestra al final en pantalla cuál es el valor del salario total de la nómina anual. Entonces, acá hay una función para determinar el empleado con mayor nivel de desempeño. Utilizamos un condicional. Todo esto lo estamos haciendo dentro del bucle for para que se vaya aplicando a cada uno de los que solicitamos ahí. Entonces, si salario total es mayor a mayor salario, es igual a salario total, y empleado mayor salario igual nombre. Ahí se hace la condición y pues ahí se tiene que cumplir para que me aparezca el empleado que tiene mayor nivel de desempeño. Bueno, aquí utilizamos para mostrar por cada uno de los empleados, me vaya mostrando este mensajito en pantalla que me indique que el salario total anual, incluyendo el bono del desempeño del empleado tal, acá llamamos la función nombre con el inicio, para que me aparezca el nombre de ahí, del que va a aparecer debajo de ese, del departamento tal, es salario total, que fue la variable que utilizamos acá, que la definimos acá, que es calcular bono, tal, tal. Y ya para finalizar, mostramos en pantalla totales, que es el total de la nómina anual de la empresa, es total nómina anual, que lo llamamos acá. El empleado con el mayor salario anual, ahí también lo llamamos del mismo modo. Y acá un mensaje final, ya para cerrar el programa, que dice todos los datos fueron procesados correctamente. Gracias por utilizar el sistema y seguir mejorando tu organización. Entonces, para este punto voy a realizar una validación en la terminal. Ya tengo unos datos previamente seleccionados para que vean un poco más fácil. Entonces, acá ya lo miramos. Bueno, ya para este punto vamos a realizar la validación en la terminal. Me parece que el mensaje de bienvenida, que ya había mostrado allá arriba con las indentaciones y los espaciados que había explicado. Dice, por favor, ingresa la cantidad de empleados a revisar en la base de datos. Yo quiero ingresar 4 empleados. Me sale la variación de si quiero de que estoy tratando de ingresar 4 empleados. Si deseo modificar la elección o 2 para continuar, entonces voy a darle modificar para que me aparezca la validación. Perfecto, volveremos a solicitar. Me vuelve a solicitar. Voy a volver a darle 4 y a continuar. Entonces me pide empleado 1. Yo acá dejé una base de datos para hacer la validación. Y yo 750.
con un nivel de desempeño del 5. Me dice el salario total, el salario anual total, incluyendo el bono de desempeño del empleado José Reyes del Departamento de Producción es 25.200.000. Acá yo hice la validación y efectivamente es 25.200.000. Del empleado 2, dice que es Linda Enríquez, de contabilidad, gana 2 millones de pesos con un nivel de desempeño del 4, me parece. Así es. Entonces me dice que el mismo mensaje, el salario total anual es 27.600.000, acá lo validamos y efectivamente 26.600.000. Diana Ortega, del Departamento de Sistemas, dice que se gana. Voy a hacer un error acá, intencional, para que me aparezca la validación del salario mínimo legal. Entonces, digamos que Diana se gana 500.000 pesos. Y acá me dice error. La empresa no cuenta con empleados que reciban menos del salario mínimo legal vigente. Entonces, acá yo había relacionado que Diana ganó 2.500.000 y su nivel de desempeño, acá arriba, es del 3. Entonces, el salario total anual me dice acá que es, creo que metí un cero de más acá. Claro, le dije que ganaba 25 millones de pesos, entonces pues obviamente me va a salir acá mucho más grande, pero me sirve. Los 25, digamos que Diana se gana 25 millones de pesos, 330 millones anual. Y el empleado 4, tenemos a Nicolás Herrera, del Departamento de Recursos Humanos, y quien se gana 2.600.000, casi lo pongo bien, con un nivel de desempeño del 2. Me dice el salario anual total, incluyendo el bono de desempeño del empleado Nicolás, es de 32.760.000, acá como se ve bien, y vamos a ver los acumulados. Entonces, el total de la nómina anual de la empresa son 415.560.000. Acá tenemos efectivamente 415.560.000. El empleado con el salario anual más alto es Diana Ortega, con un valor de 330 millones, que pues cometí el error de haber ingresado un salario más, pero pues efectivamente ese es el mayor valor y ese es el mayor salario. Y ya para eso finalizamos con todos los datos fueron procesados correctamente. Gracias por utilizar el sistema y seguir mejorando tu organización. De este modo ya termino, concluyo con la sustentación del punto de problema 3 de la evaluación final. Espero haya sido claro. Gracias.